Y, a ver, antes de grabar voy a compartir la pantalla. Vamos a abrir la clase. Ya, entonces ahora vamos a grabar la clase. Ya, buenos días. Vamos a empezar la clase 4 de Fisiología. Esta es una clase que corresponde a una historia, ¿ya? Cuando yo hago esta clase cuento una historia. Y esta historia tiene que ver con el problema osmótico de las células, ¿ya? Y el objetivo de la clase fundamentalmente es lograr relacionar el problema osmótico con el fenómeno de la separación de cargas en la membrana, ¿ya? Así que vamos por la historia. Primero, los contenidos de esta clase son el problema osmótico que tiene la célula, posteriormente cómo resuelve ese problema, después viene la mayor permeabilidad del potasio y finalmente la separación de cargas siguiendo el principio de la electroneutralidad, ¿ya? Por lo tanto, ahora relaciono todas las piezas de la primera semana y lograríamos de esta manera entender lo que significa la corriente eléctrica, la separación de cargas en la membrana plasmática. Por lo tanto, los resultados de aprendizaje son relacionar la solución del problema osmótico utilizando la bomba sodio potasio TPasa como la principal causa de gradientes de concentración de sodio y potasio entre el LIC y el LEC. Y segundo, explicar la mayor permeabilidad de potasio en las células y la separación de su contraión como la principal causa de generación de un potencial eléctrico negativo al interior de la membrana en reposo. Estos son dos fenómenos que normalmente no están relacionados en los libros, sino que es una historia creada por mí, ¿ya? Para enseñar el fenómeno de la separación de cargas. Primero, ¿cómo resuelven algunas células su problema osmótico? ¿Ya? Partimos entonces que las células necesitan una gradiente de concentración para vivir, ¿ya? Normalmente una célula es un ambiente ordenado, donde existe una maquinaria metabólica que le permite la vida. Y esa maquinaria metabólica ordenada va en contra de todos los principios de la termodinámica, ¿ya? Donde en la termodinámica la idea es que la energía se equilibre finalmente y la entropía del universo vaya aumentando. En ese sentido, una célula es un lugar con muchas moléculas y muy ordenadas, ¿ya? Y para que ese orden de moléculas pueda existir, eso implica que tiene que haber un desorden hacia el extracelular. Y no solamente un desorden, sino que tiene que haber también una mayor cantidad o densidad de moléculas o mayor osmolaridad, ¿ya? Por lo tanto, en el caso de sistemas que están ordenados, ¿ya? Son sistemas que requieren que su entropía sea mayor de 0. Un sistema vivo es un sistema que la entropía es mayor de 0. Un sistema muerto, la entropía tiende a 0, ¿ya? Porque se desordena. Por lo tanto, esa es la primera noción entre la vida
y la muerte, ¿ya? El concepto del orden, el concepto de mayor cantidad de moléculas, mayor densidad de moléculas y mayor osmolaridad. ¿Cómo resuelve entonces este problema? En primer lugar, quiere decir que se exacerba, es un problema que se acentúa, se acrecenta cuando el organismo es multicelular, ¿ya? Cuando el organismo es multicelular, le va a costar tener intercambio de nutrientes, energía y de gases con el medio ambiente. Si fuéramos un lindo paramecio, como se muestra acá, no, perdón, esto es una diatomea, una linda diatomea. La diatomea simplemente te permite a ti contactarte directamente, es unicelular y te permite directamente recibir del ambiente el nutriente, los desechos lo elimina al mar, ¿no es cierto? Así que lo diluye infinitamente, recibe el oxígeno del mar y elimina el CO2 al mar. Entonces, una diatomea es como si estuviéramos flotando en el mar o hundidos en el mar, ¿no es cierto? Y no hiciéramos nada más que comer, defecar, ¿no es cierto? Inhalar y exhalar. Esa sería nuestra vida y nos llevaría las olas para todos lados, ¿no es cierto? Y en algún momento nos reproduciríamos. Es una vida tranquila, ¿no es cierto? Y sin ningún sobresalto. Además que ni siquiera piensa nada, suponemos, ¿ya? Así que no tiene preocupaciones. Solo vive y solo muere y solo se reproduce. En cambio, un organismo multicelular tiene un montón de problemas porque este hecho de la necesidad de ingerir nutrientes o de que los nutrientes le lleguen a todas las células es como un país grande, es como que ya hay un gobierno, ¿no es cierto? Y requiere distribuir esos alimentos, requiere eliminar esos desechos, requiere llevar el oxígeno, asegurar el oxígeno, requiere asegurar la salida del CO2. Entonces tiene que haber un montón de mecanismos, entre ellos mecanismos respiratorios, mecanismos circulatorios, mecanismo inmunológico, digestivo, no sé, de coordinación, etcétera, para que todo este proceso ocurra. Entonces se complica mucho el proceso. Y entonces, a pesar de estar en esta situación de multicelularidad, de todas maneras las células tienen un problema osmótico de todas formas, porque el extracelular igual tiene menos moléculas y tiene menos, entre comillas, osmolaridad. Esto es en la fase, digamos, imaginaria, ¿ya? Porque estoy haciendo un cuento, que el leak, ¿ya? Entonces, como tiene el problema osmótico todavía, y el agua va a tender a entrar, ¿cómo lo hace para resolver su problema osmótico? Y aquí hay varias situaciones que tenemos como ejemplo para mirar cómo las células de distinta naturaleza ya van resolviendo su problema osmótico. Por ejemplo, partimos con un paramecio, que es un organismo unicelular que tiene una vacuola contráctil. El paramecio va flotando, ¿no es cierto?, en el agua y su medio es absolutamente hipotónico respecto de su contenido intracelular. A medida que el agua va entrando por osmosis, por natural, ¿no es cierto?, porque va de menor presión osmótica a mayor presión osmótica, entra muy rápidamente el agua y las vacuolas se empiezan a llenar. Se llenan, se llenan, se llenan, hasta que finalmente llega una señal que indica que la vacuola se contrae. Cuando la vacuola se contrae, el agua se expulsa directamente hacia afuera. Entonces esto es como un bote que se va llenando, por así decirlo. Y hay una pala o un balde, ¿no es cierto?, que permite ir sacando el agua a medida que va entrando. Eso es lo que va haciendo el paramecio. Si no lo hiciera, el paramecio se hincharía hasta que finalmente se reventaría y moriría. Pero no muere, porque tiene este mecanismo de defensa contra la hipoosmolaridad del medio y contra su hiperosmolaridad relativa, ¿no es cierto? Así que lo resuelve de esa manera. ¿Cómo lo resuelve una célula vegetal? La célula vegetal simplemente tiene una pared celular muy fuerte. ¿Y qué hace? Simplemente se llena de agua, ya que tiene un medio relativamente
con una menor presión osmótica y interiormente tiene mayor presión osmótica, el agua entra por osmosis, llena la célula, llena la célula, llena la célula y tiene una vacuola central gigante llena de agua, lo cual es conveniente, de hecho también para la planta. Le conviene que sea así porque de esa manera mantiene la humedad, digamos, mantiene el agua adentro. ¿Ya? Entonces, eso es conveniente, es bueno, y la célula no se revienta porque la pared celular es muy fuerte. ¿Ya? Ahí tengo otro mecanismo diferente. Y tercero, las células animales no tienen una pared celular y no tienen una vacuola contráctil. Entonces, ¿qué hacen? Eliminan sodio. Ese es un mecanismo para controlar y resolver su problema osmótico. Y para mantener la isomolaridad, por lo menos en un nivel relativamente estable, porque no es totalmente estequiométrico, ¿cierto? Elimina sodio e ingresa potasio. Y entonces aquí terminamos, en cierta manera, la historia de cómo lo resuelve. Entonces, podríamos concluir de la siguiente manera, que la solución del problema osmótico genera una gradiente química, ¿no es cierto? Ese sería como el corolario de esta historia. Las células tienen un problema osmótico y para resolverlo expulsan sodio e ingresan potasio, y al resolverlo generan una gradiente química. Esa solución está dada por la bomba sodio-potasio tripeasa, que ya sabemos que es una bomba que no es electroneutra en su totalidad, porque es 3S2, ¿no es cierto? Expulsa 3 sodios e ingresa 2 potasios. Y sabemos además que es controlado hormonalmente, tiene muchos estimuladores como las hormonas beta-adrenérgicas, hormonas tiroideas, aldosterona, insulina, y tiene inhibidores como los digitálicos, la digoxina o la UABAína. Ahora, la pregunta que uno se hace de aquí, ¿por qué tiene que expulsar el sodio y no el potasio? ¿Ya? ¿Habrá alguna razón? Si uno empieza a mirar la estructura química y molecular del sodio y del potasio, se da cuenta que la capa de solvatación, que sería esta esfera que está acá, que es la cantidad de moléculas de agua que quedan por carga, ¿no es cierto?, pegaditas alrededor y afuera del ion, ¿ya?, del catión, es mayor, es más grande esa capa en el sodio que en el potasio. El potasio, siendo un electrolito mayor, ¿no es cierto?, tiene una masa atómica mayor, pero también tiene un segundo elemento que es lógicamente mayor, que es el número de electrones, ¿ya? Tiene un número de electrones mayor que el número de electrones del sodio. Los electrones obviamente van a mantenerse en órbita y están relacionados con el número de protones que hay adentro del núcleo de ese átomo, ¿ya? Entonces, en una molécula neutra, un átomo neutro de sodio, por ejemplo, en el sodio tiene 11 protones y debería tener 11 electrones, pero aquí tiene uno desavariado porque es un electrolito con carga positiva, o sea, le falta un electrón. Lo mismo que el potasio, ¿ya? Y eso hace que le dé su característica de atracción eléctrica, ¿ya? Como sal. Genera su característica como sal. Y que sea disuelta en agua, ¿ya? Obviamente. Pero eso condiciona también, esta cantidad de electrones, condiciona la dificultad que va a tener el dipolo positivo, ¿no es cierto?, del agua para sentir la atracción fuerte de los protones del núcleo, ¿ya? Entonces, estos protones son apantallados, su energía, su carga es apantallada por una nube electrónica más grande del potasio. Al sentir ese apantallamiento, ¿ya?, por la gran nube electrónica negativa, entonces finalmente la capa de solvatación es menor,
¿ya? En el potasio que en el sodio. Entonces me interesa el punto de vista de la retención y del equilibrio de agua, un electrolito que tenga capa de solvatación mayor. Esa sería como también la segunda explicación ahora de por qué uno expulsa el sodio y no el potasio, ¿ya? Porque, entre comillas, sacaría más agua expulsando sodio, o retendría más agua. También es otra forma de decirlo que quizás es más precisa. Retendría más agua afuera, ¿ya? Si logro expulsar el sodio que si logro expulsar el potasio, ¿ya? Entonces ahí tendríamos la segunda explicación, ¿ya? Y gracias entonces al problema osmótico y a la mayor capa de solvatación, tenemos que el potasio está más concentrado afuera y es el que determina el volumen del LEC. Perdón, el sodio está más concentrado afuera y es el que determina el volumen del LEC. Y el potasio está más concentrado adentro y es el que determina el voltaje de la membrana. Y eso es lo que vamos ahora a explicar. ¿Por qué el potasio determina el voltaje de la membrana? Entonces la respuesta está dada en este título de esta parte de la clase. Porque existe una mayor permeabilidad. Existe aproximadamente 10⁻⁴ de mayor permeabilidad basal entre el sodio y el potasio. ¿Quién genera esta permeabilidad mayor? ¿Ya? ¿Y quién permite entonces que exista esta separación de cargas con el interior negativo? Esto está dado, ¿no es cierto?, por estos canales de goteo o canales de leak que existen en la membrana plasmática. Estos son canales que no son activables y no dependen de los cambios de voltaje, ¿ya? Y vamos a mirarlos ahora. Entonces, los canales iónicos son puertas por las cuales los iones pueden difundir y harían una difusión simple, ¿ya? No se llamaría en este caso, a pesar de que es una molécula, no se le llamaría en este caso una difusión facilitada, ¿ya? Yo sé que les suena extraño esto, pero prefiero mencionárselos inmediatamente para que ustedes me entiendan. La razón de esto es que la molécula no cambia de conformación. En el caso de la difusión facilitada, la molécula debe cambiar de conformación y debe tomar el ion y movilizarlo hacia el otro lado. Esto lo hace la bomba y lo hace cualquier transporte facilitado. Lo hacen los gluts, lo hacen los antipor, los simpor, los cotransportadores o antiportadores, etc. Todo eso, transporte facilitado, bueno, los gluts, que son transportes facilitados. Los antipor y simpor son transporte activo secundario. Pero los canales iónicos en sí son simplemente un poro, ¿ya? Y por ese poro lo que pasa entonces es que ocurre una difusión simple, ¿ya? Y en esa difusión simple el ion se mueve a favor de su gradiente química en caso de que no existiera ninguna electricidad, ninguna carga en la membrana. Y no hay carga en la membrana, el ion se va a mover libremente a favor de su gradiente química, desde mayor concentración a menor concentración. Entonces, estos canales iónicos permiten que los iones se difundan a favor de su gradiente concentración y cada ion, por el principio de la electroneutralidad, está en realidad unido o interactuando con su contraion. Es decir, si estos fueran, supongamos, sodios, ¿ya? El sodio va a estar siempre unido a un electrolito o una carga negativa en una proteína o en un electrolito, ¿ya? Entonces, una vez que el sodio ingresa por un canal hacia el intracelular, va a ingresar a favor de su gradiente química, pero va a ir de cierta forma en contra de su gradiente eléctrica, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a empezar a tener cargas negativas cada vez más acá y carga positiva acá. Y por lo tanto, en un momento que se sobrepase el equilibrio, la cantidad de carga va a ser tal que va a detener el flujo iónico, ¿ya? Entonces, una de las funciones de los canales iónicos no solamente es permitir la difusión del ion, sino que también establecer una gradiente eléctrica,
ya que es lo que vamos a ver enseguida. Profesor, una pregunta. Dígame. Para los transportadores de iones, entonces sería una, un transporte activo, por así decirlo, porque lo está transportando en contra de su gradiente, ¿no? Claro, claro, claro. Todo lo que son los transportes asociados a sodio, ya, por ejemplo, un antiportador con sodio o cotransportador con sodio, son transportes activos secundarios. Siempre es así. Porque el primero, las moléculas están sufriendo cambio conformacional y segundo, va en contra de su gradiente de concentración, ¿ya? Va desde mayor concentración a menor concentración, normalmente es así. Y el único que va a favor de su gradiente es el sodio, ¿ya? Y por eso permite que la otra molécula se mueva en contra de su gradiente de concentración. Entonces, este sería un transporte activo de tipo secundario. En el caso de los GLUTs, por ejemplo, los que permiten el movimiento de glucosa, eso es una difusión, porque va a favor de su gradiente de concentración en la glucosa. De donde está más concentrado, va hacia donde está menos concentrado. Pero la molécula que lo transporta, que es el GLUT, sufre un cambio conformacional, ¿ya? Y por eso que no sería una difusión simple. Ese sería el vaso, ¿ya? Muchas gracias. Ya. Bueno, hay distintos tipos de canales iónicos, ¿ya? Hay canales iónicos que se llaman pasivos o están abiertos, como los que están aquí. Podríamos decir que se pueden dividir en 5 categorías, ¿ya? Y a los canales que están siempre abiertos les llamamos canales de goteo o canales de leaking, ¿ya? De leak. También hay canales que están dependientes de voltaje, significa que tienen un sensor en su estructura que les permite, de acuerdo al voltaje, abrirse o cerrarse, ¿ya? Y su apertura, en general, los canales también tienen un tiempo de apertura, ¿ya? Incluye los canales pasivos. Es como que está dentro de su estructura el hecho de estar cerrado o estar abierto, sin que se les dé ningún estímulo, ¿ya? Eso pasa con los canales de goteo, ¿ya? Los canales de goteo tienen esa característica de que pueden abrirse y cerrarse. Eso es un fenómeno estocástico, es un fenómeno que se ve en el laboratorio, ¿ya? Y no obedece a ningún estímulo, sino que cambia de estructura de abierto a cerrado. Eh, Sin embargo, en el caso de los canales dependientes de voltaje, también ocurre ese fenómeno, pero ese fenómeno está asociado, entre comillas, al tiempo en que se ha depolarizado. Por ejemplo, una vez que el canal de sodio dependiente de voltaje recibe el estímulo de despolarización, ¿ya? Y que tiene que haber una despolarización para que el canal de sodio dependiente de voltaje se abra. Y el canal se abre, inmediatamente empieza a correr un tiempo, que es un tiempo muy corto, de una fracción de milisegundos. Y el canal, aunque exista el estímulo inicial, el canal se vuelve a cerrar, ¿ya? Es como que se echa a andar, ¿no es cierto?, un reloj de tiempo que le dice al canal, ya estuviste abierto demasiados milisegundos, ahora a cerrarse. Aun cuando esté el estímulo dado, ¿ya? Eso es muy interesante porque tiene que ver con la cinética de los canales de sodio dependiente de voltaje. Ahora, los canales de potasio, que también hay canales de potasio dependiente de voltaje, también tienen el mismo fenómeno, pero se abren más lento frente al mismo despolarización. Se abrió primero el de sodio y se cerró rápidamente. Y a medida que el de sodio se empieza a cerrar, el de potasio se empieza a abrir. Pero está más tiempo abierto, ¿ya? Y eso permite la repolarización. Y después de un tiempo, ¡pum!, se vuelve a cerrar, ¿ya? Entonces, son cinéticas, las vamos a observar quizás más adelante cuando veamos el potencial de acción, ¿ya? Para que vean las cinéticas de los canales de sodio y de potasio dependiente de voltaje. También hay canales dependientes de ligando, ¿ya? Y aquí existe una tremenda cantidad y variable de canales. Por ejemplo, el receptor de la acetilcolina, ¿ya? Que está en la placa motora, ¿ya? ¿Cómo ejemplifico esto? Una unidad motora, que es una cantidad de fibras dadas, está inervada por una sola alfa-motoneurona. Y esa alfa-motoneurona es, cuando llega a esta unidad motora, se
arboriza, ¿ya? Y las distintas ramas del árbol son un botón sináptico. Y se va uniendo a una cantidad de fibras, a otra cantidad de fibras, hasta que finalmente inerva a toda la unidad motora, que es una cantidad de fibras dadas, ¿ya? Entonces, la alfa-motoneurona lleva su potencial de acción, se inyecta el neurotransmisor en la sinapsis, que sería acetilcolina. Acetilcolina se une a su receptor en la membrana postsináptica, que sería un receptor de acetilcolina, que es un canal iónico. Y ese receptor de acetilcolina, que es un canal iónico, cambia de conformación de cerrado a abierto y se abren las subunidades, ¿ya? Y deja un poro. Y por ese poro, ¿qué es lo que pasa? Por ese poro entra sodio, sale calcio y sale potasio. Ya hay como corrientes de entrada y corrientes de salida. Finalmente, por el hecho de que existen estas corrientes de entrada y salida, se genera lo que se llama un potencial de reversión, un potencial de equilibrio, ya que está dado por un poco la fuerza de las gradientes de esos tres iones. Ya, y es un potencial cercano a los menos 12 voltios, o menos 12, perdón, milivoltios en la placa motora de esa unidad motora. Esa despolarización que se genera ahí produce de nuevo otro potencial de acción que ahora viaja por las fibras musculares. Y ese potencial de acción que viaja por las fibras musculares finalmente abre canales de calcio dependiente de voltaje. Los canales de calcio dependiente de voltaje se abren por la despolarización y el calcio que está concentrado en el extracelular ingresa al intracelular. El calcio se une a la troponina, ¿no es cierto?, C, que por eso se llama C, porque es la troponina del calcio. Y esa troponina C, ¿qué es lo que hace? Se une después a la troponina I, que es la troponina inhibidora, ¿ya? Y esa desbloquea, ¿no es cierto?, la posición que tiene la tropomiosina en la actina, que la tropomiosina está en un surco de la actina y se desbloquea, se mueve, se moviliza. Al moverse la tropomiosina deja descubiertos los sitios de unión del motor molecular que se llama miosina. Y ahora el motor molecular, en presencia de ATP, puede caminar por encima de la actina. Al caminar, se produce el acortamiento del sarcómero. Entonces, en resumen, como consecuencia de un potencial de acción de la alfa-motoneurona, se produjo una contracción de la unidad motora. ¿Ya? Ese es el fenómeno, que lo vamos a estudiar, obviamente lo vamos a volver a repasar, ¿ya? Pero para que les doy un petit bouché, para que vayan entendiendo el proceso. Entonces ahí tenemos un ejemplo de un canal iónico dependiente de un ligando. También tenemos todos los otros receptores postsinápticos, o sea, todos son, bueno, no todos, pero la mayoría son canales iónicos también o moléculas que se reúnen a su neurotransmisor y pueden generar mayor conductividad de iones en el elemento postsináptico. Después tenemos canales dependientes de estiramiento mecánico y ahí tenemos varios ejemplos, ¿no es cierto?, de canales iónicos. La célula ciliada es un buen ejemplo, ya que depende del movimiento de la endolinfa, los canales semicirculares o en la cóclea, ya que va a permitir que se abra o no el canal iónico, ya, etcétera. Y hay más ejemplos de eso. Y finalmente hay canales iónicos sensibles a la temperatura, ¿ya?, que permiten sensar también, ¿no es cierto?, los cambios de temperatura. Vamos a ver en neurociencia ese tipo de canales. Entonces son muchos, pero para efectos de esta clase nos vamos a concentrar solamente en el primer grupo, los canales pasivos siempre abiertos, ¿ya? Ya, sigamos entonces. Estos canales siempre abiertos van a, como les dije yo, van a tener esta característica. Están cerrados, ya, no hay ningún tipo de cambio de voltaje, y de repente forman un pulso cuadrado, ¿ya? Y este pulso cuadrado significa que el canal se abrió y generó difusión del ion en favor de su gradiente de concentración. Posteriormente, sin ningún estímulo y en forma estocástica, se cierran. Y se abren y se cierran, ¿ya? Esto yo lo he visto en el laboratorio y son pulsos
cuadrados de cambio de corriente. Esta corriente está en picoamperes, ya es una pequeña corriente. Ya. Del punto de vista práctico, en reposo habrían 10 veces más cantidad de canales de goteo de potasio que de sodio en la membrana plasmática. Estamos hablando de las células excitables, ¿ya? Porque en el caso de las células no excitables, normalmente la cantidad de canales de sodio de goteo es mucho más baja. Y por eso, porque pasa eso, y ahí lo van a entender, espero al final de la clase, el potencial de equilibrio de la célula no excitable o sea, el potencial de reposo, perdón, de membrana de la célula no excitable es prácticamente igual al potencial de equilibrio del potasio, ¿ya? Si hubiera solamente permeabilidad al potasio, entonces el voltaje que va a llevar esa membrana en reposo va a ser igual al potencial de equilibrio del potasio. Pero no es así, porque siempre hay otro voltaje que está despolarizando, como la entrada de un catión. Este es un catión que sale, está hiperpolarizando. Este es un catión que entra y este también está despolarizando la membrana. ¿Ya? Por lo tanto, cuando esto está ocurriendo en una membrana excitable, su potencial de reposo de la membrana no es igual al potencial de equilibrio del potasio. Por ejemplo, si quisiéramos calcular el potencial de equilibrio de potasio, tendríamos que usar la ecuación de Nernst, que lo vamos a mostrar enseguida, ¿ya? Y nos daría un voltaje de equilibrio ya igual a menos 92 milivoltios. Bueno, va a depender de la gradiente que tenga. Por ejemplo, si hay más potasio en el extracelular, ya supongamos que tengo una calemia de 7, que sería una hipercalemia, y no de 4, que sería normocalemia. Si tiene una calemia de 7 y en el interior se mantiene con 120, tendríamos entonces una hiperpolarización y tendríamos un potencial de equilibrio cerca de menos 110 milivoltios. Si tiene una calemia baja, por ejemplo 2, ya, supongamos que sea una hipocalemia severa, entonces en ese caso tendríamos, perdón, creo que voy a devolverme. Si tiene hipercalemia, ¿ya? Es decir, un potasio de 7, lo que va a tener es una despolarización de la membrana. O sea, en vez de tener menos 90 milivoltios de potencial de equilibrio, va a tener un potencial de equilibrio de menos 80. Entonces se despolarizó su potencial de equilibrio. En caso de hipercalemia. En caso de hipocalemia, ahí sí que va a tener una hiperpolarización, ¿ya? Eso lo podemos chequear bien con el tema de la ecuación, ¿ya? Entonces, estos canales están siempre presentes, están siempre abiertos, pero con esta característica que de repente se abren y se cierran, pero es una cuestión estocástica, ¿ya? No tienen compuertas ni de ligando ni de voltaje, o sea, no dependen del ligando o voltaje. Esta cierre y apertura depende simplemente de un patrón al azar, ¿ya? Espontáneo. Presentan esta propiedad de abrirse y cerrarse espontáneamente y son los potenciales del reposo de la membrana, del potencial de reposo, ¿ya? Vamos a ver por qué, ¿ya? Y aquí les presento lo que se llaman los potenciales de difusión. A ver, veamos cómo vamos en la hora. 26. Ya. Una vez que el ion, supongamos que volvemos a la situación original, ¿no es cierto? Dijimos que la célula resolvió su problema osmótico expulsando el sodio e ingresando el potasio, generando una gradiente de potasio, ¿ya? Ahí nos vamos a quedar. Entonces ahora tenemos la célula con mucho potasio adentro, poco potasio afuera, ¿no es cierto? Afuera está con 4 equivalentes, adentro está con 120 equivalentes. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Habiendo permeabilidad, es decir, habiendo conductancia, habiendo canales de potasio pasivo que están abiertos, digamos, probabilísticamente están abiertos, ¿no es cierto? Y que permiten la salida del potasio, entonces el potasio simplemente va a difundir hacia afuera a favor de su gradiente química. ¿Ya? Eso es lo que va a hacer. Va a difundir a favor de su gradiente química. Ahora, si fuera al revés, ¿ya? Si estuviera más concentrado el extracelular y menos adentro, el
la molécula o el ion debería difundir adentro a favor de su gradiente química. Pero ¿de qué va a depender que exista esta difusión? Va a depender de la permeabilidad. Y la permeabilidad depende de la conductancia que tenga esta membrana. Y la conductancia de la permeabilidad depende de la presencia de canales iónicos abiertos. ¿Ya? Como sabemos que en reposo, sin ningún estímulo, los canales de goteo o de leak, ¿ya? Esos canales pasivos de potasio están abiertos y están en concentración 10 a 1 a los de sodio, entonces voy a tener una salida de potasios. El potasio al salir se separa de su contraión y al irse separando de su contraión va colocando una carga positiva en la superficie de la membrana y quedando por carga eh, asociado a su contraión negativo en el intracelular. Entonces aquí es donde cuento la segunda parte de la historia yo, ¿ya? Que los pares de aniones y cationes, o su ion y su contraión, son, entre comillas, pololos o pololas, ¿ya? Y que están súper bien cuando están en el mismo compartimento. Y ahí están pololeando con el, ¿no es cierto?, el sodio con el cloro, así ya, perfecto. Pero el potasio también está pololeando, puede pololear con el cloro o con otros aniones intracelulares. Pero cuando se le abre, cuando el potasio pasa cerca del canal de potasio que está abierto, le vienen como dice mis parientes, la holguita marina, ¿no es cierto? El deseo de querer salir, de arrancarse, de irse. Ya, entonces, realmente dice, ya, voy a tomar el canal iónico que está abierto y me voy a ir. Y voy a separarme de mi olor un tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar? Sale por su canal iónico, pero la interacción eléctrica, ¿no es cierto?, sigue estando presente. El amor, entre comillas, sigue estando presente. Entonces, ¿cómo lo veo yo? Es como que el potasio sale y se sienta en el tren, ¿ya? Y queda en la ventana mirando hacia afuera a su contraión, al cloro, por ejemplo, o al ATP. Y ahí se quedan mirando, ahí se quedan moviendo los ojitos, ya porque todavía están enamorados, pero ya están ahora, uno está afuera y el otro está adentro. Entonces, ¿qué va pasando con eso? Que finalmente, alrededor de la membrana plasmática, se va formando entonces un hilo, un filamento delgadito de cargas, ¿ya? De cargas positivas afuera y negativas adentro. Y a medida que eso se va formando, eso se genera una energía, ¿ya? Es una energía que se va llamando, a medida que se va formando, se va llamando potencial de difusión, ¿ya? Y el potencial de difusión, como se define acá, es la diferencia del potencial eléctrico en milivoltios causada por la difusión de un ion a favor de su gradiente química en milimoles, ¿ya? Por lo tanto, esta separación de los pololos, ¿ya?, que está dada por el principio de la electroneutralidad, va a generando la separación de cargas a través de la membrana plasmática, y esta separación de cargas entonces finalmente va incrementando su energía. Ya se llama potencial de difusión porque va generando por la difusión un potencial eléctrico que se va incrementando. Y adivinen hasta qué momento este fenómeno de que el potasio pueda salir sigue ocurriendo. Y aquí vamos a parar en esta reflexión. ¿Hasta qué momento la energía del gradiente químico puede seguir impulsando que salga el potasio? ¿Hasta cuándo ustedes creen que eso va a ocurrir? Aline, ¿me puedes ayudar? ¿Se te ocurre algo? Profe, hasta llegar hasta el equilibrio. Hasta llegar al equilibrio. ¿Qué significa? Hasta que el potencial de difusión sea exactamente igual al potencial de equilibrio eléctrico.
¿Qué significa el potencial de equilibrio eléctrico? Va a significar el potencial exacto y opuesto eléctrico que impide que el gradiente químico siga difundiendo, ¿ya? Y esto lo vamos a profundizar después del break de 10 minutos que vamos a tener ahora, ¿ya? Así que vamos a parar, vamos a descansar ahí, levantar los pies, tomar un cafecito y vamos a volver a entender este proceso, ¿eh? Y a ver si alguien, a la vuelta, alguien me lo explica. Yo me gustaría que alguien me explicara cuál es el problema osmótico, cómo se resuelve, por qué sale el potasio y por qué el potasio después deja de salir, ¿ya? Esas cosas, a ver si alguien me los puede explicar. Entonces voy a dejar de grabar. Entonces, a ver, Christopher, cuénteme cuál es el problema osmótico, cómo lo resuelve la célula y qué consecuencias tiene esto sobre la generación de un potencial de difusión para el potasio. Bueno, el problema osmótico que empieza a ocurrir es que primero se empieza a desnivelar un poco la concentración, por así decirlo, de presiones osmóticas entre un compartimiento y otro. Entonces, para empezar a nivelarlo y todo eso, se empiezan a traspasar los iones, generando ese potencial de acción y también el de reposo, donde la concentración de potasio va a quedar mucho más afuera, perdón, adentro y la concentración de sodio va a quedar mucho más afuera. Y eso también se debe a que por qué se va a hacer de esa manera. Y era por lo que usted dijo que se llama la capa de solvatación, donde la capa de solvatación va a retener mucho más agua, por lo cual también va a regular el volumen del LED, el sodio, y en el medio interno se va a regular obviamente eh, con el potasio sí se va a regular el voltaje de la membrana. Entonces, eso tiene que hacerse. Después de eso, se tiene que hacer ese potencial de difusión. ¿Por qué? Porque, como usted dijo, eso de los nodos y todas esas cosas va a seguir estando ahí, eh, como esa carga, por así decirlo, entre el potasio y su contraión, que podría ser el cloro. Pero al potasio salir por ese canal iónico que va a estar siempre abierto, va a formarse esa capita por afuera, donde va a quedar un poquito más positivo adentro y un poquito más negativo afuera. Perdón, un poquito más positivo afuera y un poquito más negativo adentro, por eso que está saliendo el potasio, por así decirlo. Y esto va a pasar hasta que se llegue al equilibrio electroquímico. Hasta que se llegue a ese equilibrio van a empezar a salir los potasios y cuando se llegue ya va a empezar a como no salir más por la carga o por la diferencia de carga que se está viendo, por así decirlo. Muy bien, felicitaciones, bien, bien explicado, ¿ya? Muy bien explicado. Ya, entonces, tal como dijo Christopher, la resolución del problema osmótico genera una gradiente, la gradiente de sodio y de potasio, ¿ya? En el caso del sodio, el sodio queda afuera y por lo tanto retiene el volumen de agua por su mayor capa de solvatación y el sodio es el que determina el volumen del LED, básicamente. Y el potasio queda más concentrado adentro, por lo tanto tiene una gradiente de salida para salir, sale por los canales de goteo. Al ir saliendo afuera de su gradiente química, va empezando a generar un potencial de difusión. Cuando el potencial de difusión va creciendo, finalmente ese potencial de difusión detiene la difusión del potasio. Y una vez que lo detiene, ese potencial de difusión se llama potencial de equilibrio, ¿ya? Que es el voltaje que logra detener la salida de potasio, aun cuando exista gradiente de concentración, ¿ya? Entonces, vamos a continuar con eso aquí. Esto que está acá es lo que le empieza a ocurrir, ¿no es cierto?, a medida que el potasio va saliendo a favor de su gradiente química, ¿no es cierto? Empieza a colocarse en el extracelular una línea de carga positiva de potasio, que son los pololos, ¿ya? Y en el intracelular una línea de su pololo que quedó adentro y que no pudo salir, ¿ya? Porque este no tenía tanta permeabilidad. Este sí tenía el canal para salir y este no tenía. Y quedaron separados mirándose por las ventanitas del tren, ¿no es cierto? Así como así, te amo, pero ahí están, generando ellos una potencial eléctrico, ¿ya? Entonces el potencial sale de la célula, por eso gradiente química, separándose de su contraión,
generando el potencial de difusión. Ahora, ¿por qué esto no viola el principio de la electroneutralidad, que es macroscópica, ¿ya? Porque la cantidad de potasio necesario para que esto ocurra y de sus contayones es absolutamente bajísima. Es menor del 0,004% del potasio que se necesita. Por lo tanto, esto es una cantidad de iones que se puede contar en miles o cientos de miles, no más. Siendo que recuerden que las cantidades que hay son números de Avogadro, son números enormes, son 10 elevado a la 18, a la 17, una cosa así, ¿ya? Entonces son mucho, 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 mucho. No son nada comparado con 10 elevado a 3, por ejemplo, 10 elevado a 4, nada, ¿ya? A eso me refiero, ¿ya? Por lo tanto, consideren eso también cuando hagan su análisis. Por lo tanto, una célula está expuesta, especialmente una célula excitable como las neuronas o las células musculares, están expuestas a estas gradientes de concentración y por lo tanto van a tener, ¿no es cierto?, potenciales eléctricos de membrana, consecuencia de la difusión del potasio. Y es el potasio el que les va a generar estas gradientes, o sea, estos potenciales eléctricos, mayoritariamente. Obviamente sí van a contribuir un poquito también una corriente pequeña de entrada de sodio, ¿ya? Y eso hace que el potencial de equilibrio de reposo de la membrana, perdón, no sea exactamente igual al potencial de equilibrio del potasio, ¿ya? Porque también hay otros contribuyendo a esta potencial de difusión. Las corrientes de sodio y las corrientes de calcio también contribuyen un poco. ¿Ya? Acá están los valores normales del potasio y por eso me interesa que los manejen, porque estos valores son los que van a determinar el voltaje de la membrana al cual vamos a poder entender si la membrana está excitable o está bloqueada, ¿ya? Está menos excitable. Por ejemplo, normocalemia, vamos entre 3,5 a 5,5 concentración extracelular de potasio, ¿ya? Pero se toma como normocalemia así como número puntual 4. Ya uno diría, ya si tiene 4 está bien. Si tiene 3,5 todavía está bien. Si tiene 5,5 todavía está bien, pero está en el límite alto. Y 3,5 está en el límite bajo. Yo debo tener 4,2, por ejemplo, en este momento. Esto estaría bien, ¿no es cierto? Ya, normonatremia, uno habla de 140 mil equivalentes por litro. Y los valores estarían entre 136 y 145. Por ejemplo, un paciente diabético, ¿ya? Y por eso siempre me acuerdo bien de qué pasa con la hipercalemia. Un paciente diabético puede tener menos actividad de insulina. Y recuerden que la insulina activaba la bomba, ¿ya? Si yo no activo la bomba, entonces la bomba ya no logra ingresar el potasio, ¿ya? Entonces el potasio se empieza a acumular de poquito afuera. Entonces es esperable que un paciente diabético descompensado, que no está con tratamiento, no tenga una calemia alta, ¿ya? Y eso va a generar una condición bien interesante porque genera debilidad muscular causada por inactivación del canal de sodio dependiente de voltaje. Eso lo vamos a ver en la clase que sigue. Entonces, ¿y eso por qué? Porque al estar así va a estar relativamente un poquito más despolarizada la membrana, ¿ya? Al estar hipercalémico. Al revés, si está hipocalémico, ya tiene un paciente sí, con debilidad muscular y todo eso, llega con un potasio de 2, está hipocalémico, también está con debilidad muscular, interesante. Pero ahí está por otra razón, no por la cinética del canal de sodio, sino que está porque el umbral se alejó del potencial de reposo de la membrana, ¿ya? Entonces el potencial de reposo en vez de ser menos 70, ahora es menos 80 o menos 90. Y eso aleja el voltaje de reposo del umbral. Entonces hace más difícil que se genere un potencial de acción. Entonces se dan cuenta que por angas o por mangas, por la despolarización o por la hiperpolarización, yo puedo generar debilidad muscular, ¿ya? Vamos a hablar más sobre este punto. Ahora, ¿qué pasa en normocalemia? Ya veamos la situación de normocalemia. Estaríamos en condiciones de que el intracelular es 120 y el extracelular es 4. ¿Ya? Esa sería una normocalemia. Vamos a tener una gradiente entonces química que me permite una difusión
del potasio, y el potasio se va a separar de su pantallón y va a ir generando entonces la carga eléctrica. Ahora, veamos otras situaciones como ejemplo nomás, de generación de un potencial de difusión. ¿Ya? Si aquí tenemos una membrana selectiva solamente al sodio, y agregamos aquí, por eso es más grande, una concentración de sodio mayor, el sodio va a difundir, ¿ya? ¿Y qué va a pasar? Va a ir generando un potencial de difusión colocando cargas de sodio en esta membrana, ¿ya? Y cargas de potasio negativas en la membrana, supongamos que está extracelular, ¿ya? Y va saliendo el sodio. Bueno, pero en realidad debería ser intracelular para que sea verdadero, ¿no es cierto? Que hay más concentración extracelular. Entonces entra el sodio a la célula y la célula se cargaría, si fuera así, se cargaría positivamente y se despolarizaría, ¿no es cierto? Y el potasio quedaría afuera, entonces la célula quedaría con positivo adentro y negativo afuera. Pero si la membrana fuera selectiva al cloro, ocurriría lo contrario, ¿no es cierto? El cloro iría a favor de su gradiente de concentración, entraría y la polaridad se invierte, ¿se dan cuenta? Cambiaría la polaridad. Así que esto depende de la permeabilidad y de las gradientes. Entonces, para el caso del potasio está fácil porque sabemos que el potasio está altamente concentrado dentro y va a salir por los canales de goteo. ¿Qué ocurre en el equilibrio? ¿Ya? Cuando hay esta potencial de difusión, ya que depende de la gradiente química, en algún momento se tiene que lograr el equilibrio. Es decir, que el potencial en milivoltios sea igual a la fuerza que tiene la gradiente química. Cuando ocurre eso, se genera entonces el potencial de equilibrio, ¿ya? Significa que el potencial de difusión se transforma en un potencial de equilibrio. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando el potencial de difusión detiene la difusión química, ¿ya? Cuando el potencial de difusión detiene la difusión química de esa gradiente, entonces ese potencial de difusión se llama potencial de equilibrio. Para el caso del potasio, supongamos un potasio de 120 intracelular, 4 extracelular, el potencial de equilibrio va a ser menos 94. ¿Qué implica eso? Que el voltaje de esa membrana, si solamente dependiera de ese ion permeable, sería 94 milivoltios. ¿Ya? Entonces, si esto fuera un liposoma, ¿ya? Si fuera una esfera con una doble membrana, con un interior, y que yo le insertara canales de potasio, y le pusiera un extracelular de 4 equivalente potasio, y adentro del liposoma le inyectara una concentración de 120 equivalente potasio, al cabo, y pusiera canales, al cabo de un tiempo voy a medir el voltaje de ese liposoma, y ese liposoma va a tener un voltaje de menos 94 milivoltios. ¿Ya? Eso es lo que pasa. ¿Cuál es el voltaje de las células no excitables? Es cerca de entre menos 80 y menos 90. Y es de las células no excitables. ¿Qué implica eso? Que en las células no excitables predomina la corriente de potasio, ¿ya? Y hay muy poca corriente de sodio. En cambio, en las células excitables, como las neuronas y las células musculares, el voltaje está cercano a menos 70, es decir, más despolarizado que el potencial de equilibrio del potasio. Significa que el potasio no está en su equilibrio, ¿ya? ¿Y por qué pasa eso? Porque hay corrientes despolarizantes de sodio y de potasio en las células excitables, ¿ya? A ver, veamos cómo estamos en el tiempo. Para no pasarme el tiempo, son las 9:10. No, estamos ya. Este video es un video cortito, lo pueden ver. Échenle una miradita, ¿ya? Y aquí voy a simplemente seguir con este ejemplo práctico de el potencial electroquímico, ¿ya? Si aquí yo tengo una solución separada por una membrana semipermeable, ya, adentro tiene 1 milimolar de KCl y afuera 1 milimolar de KCl, y la membrana es semipermeable al potasio, ¿ya? ¿Qué va a pasar? No hay flujo porque no hay gradiente
química. Y mi voltaje es 0. Sin embargo, si ahora le agrego más cloruro de potasio a un compartimento, inicialmente va a ser 0, no va a haber voltaje, pero a efectos de que el potasio va a moverse y el cloro se va a quedar, voy a tener una diferencia potencial importante, que va a ser igual al voltaje, ¿no es cierto?, de equilibrio, al potencial de equilibrio. ¿Ya? ¿Y cómo yo puedo calcular esto? ¿Ya? Este potencial de equilibrio por el logaritmo, ya que sería la pendiente de esta curva. Y siguiendo esta misma lógica, es que Nernst entonces descubrió la relación matemática entre una gradiente química, ¿ya?, con el voltaje de la membrana. Y esa ecuación, esa relación matemática es igual a la constante de los gases por la temperatura, dividido por la valencia del ion, ¿ya?, y la constante de Faraday y el logaritmo natural de del ion en el extracelular partido por el intracelular. Esto se puede ver con mucho más detalle acá, que les sugiero mirar este video también, ¿ya?, que está muy bonito. Y si uno hace modificaciones, ¿no es cierto?, lo pasa del logaritmo natural y despeja todas las variables, esto da un aproximado de un valor de 60 por el logaritmo en el extracelular partido por el intracelular, ¿ya?, y dividido por la valencia. Si uno usa esta ecuación y calcula los potenciales de equilibrio con las gradientes que conocemos, me daría que el sodio tendría un potencial de equilibrio de más 60 milivoltios, ahí están las gradientes. El potasio tendría un potencial de equilibrio de menos 90, el calcio de 130 y el cloro de menos 61, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué significa esto? Esto significa que este es el voltaje de la membrana al cual esta gradiente estaría en equilibrio, ¿ya?, y no habría ningún movimiento de iones para ningún lado. Este voltaje sería el voltaje al cual esta gradiente estaría en equilibrio, ¿ya? Eso es interesante. Entonces, como se dan cuenta, cuando una célula está a menos 72 milivoltios, no está en el potencial de equilibrio de ninguno de estos iones. O sea, cuando estamos en un potencial de reposo en membrana, ¿ya?, de una célula excitable, ninguno de los iones está en su equilibrio electroquímico, sino que cada uno de ellos va a tener una tendencia para entrar o una tendencia para salir. Y esas tendencias para entrar y salir se llaman las fuerzas impulsoras netas, que son igual al potencial de reposo de la membrana menos el potencial de equilibrio del ion, ¿ya? Y la regla está aquí. Si la fuerza impulsora neta es menor de 0, entonces obviamente el potencial de equilibrio es más negativo que el potencial de reposo es más negativo que el potencial de equilibrio. Y va a pasar que si X es un cation, X entrará para equilibrar las cargas. Si X es un anión, X saldrá también para equilibrar sus cargas. Si el potencial, la fuerza impulsora neta es mayor de 0, va a implicar que el potencial de membrana es más positivo, ¿ya?, que el potencial de equilibrio. Entonces, si X fuera un cation, saldrá, y si es un anión, entrará. Y obviamente, si la fuerza impulsora es igual a 0, entonces significa que el ion está en el equilibrio, porque significaría que la potencial de membrana sería igual al potencial de equilibrio. Entonces el ion está exactamente en su equilibrio electroquímico. Y para terminar esto, quiero mostrar la corriente iónica, que depende de la fuerza impulsora neta por la conductancia, ¿ya? Entonces, para que exista corriente, por ejemplo, para que exista corriente de potasio, por así decirlo, en una membrana en reposo, tendría que haber, la membrana tendría que estar en un potencial de membrana diferente al potencial de equilibrio, es decir, a menos 70, y tener permeabilidad. Esto es conductancia. Conductancia y una fuerza impulsora neta diferente de 0 significa que hay corriente eléctrica, ¿ya? Por ejemplo, para el caso del sodio hay muy baja corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque la conductancia en reposo de sodio es muy baja, ¿ya? Hay potencial de equilibrio más 60, hay potencial de membrana menos 72. Si uno hace la operación matemática, esto queda un valor muy alto, negativo, ¿ya?
Es decir, habría fuerza impulsionamiento muy fuerte para que el sodio entre. Pero las compuertas, los canales, son muy pocos. Por eso que la corriente de entrada de sodio en depósito es muy baja. ¿Ya? Ese es un ejemplo. Listo, ya. Ahora vamos a aplicar esto, visto en clase, lo vamos a aplicar en el Kahoot. Entonces, Profesor, sí, dígame. ¿usted nos podría enviar los links de los videos que no alcanzamos a ver para poder verlos nosotros por nuestra cuenta, por favor? Claro, pues, si los links están en el mismo Ah, video. Mira, ya. ahí está, ¿viste? Es llegar y apretar. Ahí está y ahí está, arriba. ¿Ya? Muchas gracias. De nada. Ya, muy bien. Entonces nos quedan, ahí, nos quedan 5 minutos. Ya, vamos a alcanzar, vamos a alcanzar. Ya, entonces ahora voy a compartir la pantalla. Ya, voy a cerrar esto aquí. Tengo que abrir aquí. Ya, prepararse, prepararse. Vamos a empezar. Son 7 nomás, no es tan largo, así que vamos a alcanzar. ¿Tienen clase después de esto, no? Sí, profe. Sí, de bioestadística. ¿A qué hora? A las 9:40. Bio. A ver, 9:40. a ver, bueno. Ya. Ya, prometo que van a alcanzar a llegar. ¿Ya? Ya, aquí está el Kahoot. Play. Teach. Classic. Ahí está. Ya, Javiera, Constanza, vamos, que se puede. Vamos a ver quién gana. Ya, yo creo que estamos así, ¿cierto? ¿No hay más que ver? Ya, muy bien, vamos a empezar. Muy bien, lo resuelve expulsando agua. Genial. Ya, la Rocío empezó con el pie derecho. Vamos. Muy bien, el sodio, porque expulsamos? Porque tiene una mayor capa de solvatación. Esa es la explicación. Natalia, arriba, vamos. Genial, ¿no es cierto? Es el potasio que sale
¿no es cierto?, de las células se separa el contrayón. El sodio no sale, el sodio lo que hace es entrar, porque tiene gradiente para entrar, ¿no es cierto?, una fuerza impulsora neta alta para entrar. Paz, Ryan y Constanza, vamos, ¿qué se puede? Muy bien, se llegó al equilibrio, ¿no es cierto? Por eso, los que pusieron se está generando potencial de difusión no está totalmente mal, pero el problema es que ya se detuvo, ¿ya? Cuando ya se detuvo, no es que se esté generando, sino que ya se generó el potencial de difusión que detuvo, ¿ya? Entonces, aquí estamos bien, casi bien, pero esto es pasado, ¿ya? Que se cierran los canales de potasio, eso no es así porque son canales de potasio pasivos de goteo, ya no se cierran, no se cierran, o sea, se cierran estocásticamente, pero no por un estímulo. Y que se abran corriente contra iones, eso es una cosa que no. Ya, veamos entonces, Brian, Paz y Constanza. Sigamos. Muy bien, la ecuación de Nernst, ¿no es cierto?, es la que permite hacer eso, medir el potencial de equilibrio de los iones. Brian, Paz y Constanza. Ahí, pues. Ya, esta es una pregunta difícil. ¿Por qué existe fuerza impulsora distinta de cero para el potasio cuando la membrana está a menos 70? Porque, en primer lugar, ese voltaje de menos 70 no es el potencial de equilibrio del potasio, ¿ya? El potencial de equilibrio del potasio está cerca de menos 90. Entonces significa que no estamos en el equilibrio. ¿Por qué? Porque acuérdense que la fuerza impulsora neta es igual al potencial de membrana menos el potencial de equilibrio. Cuando las dos son iguales, entonces la fuerza impulsora neta es cero. Significa que no hay fuerza sobre ese ion. Significa entonces que ese ion está en equilibrio. Pero aquí en el enunciado dice que no está en equilibrio porque la fuerza impulsora neta es distinta de cero. Y la pregunta es, ¿por qué es distinta de cero? La razón es que para que en vez de menos 90 el potencial de reposo sea menos 70, es que tiene que haber corrientes despolarizantes de entrada de sodio. Esa es la razón, ¿ya? Para que el voltaje no sea igual al potencial de equilibrio del potasio. Entonces la correcta es esta, la azul, ¿ya? Y 8 la encontraron, así que los felicito. La última. Y sigue Brian, Constanza y ahora aparece Cristian. Vamos. Ya, entonces, para que exista corriente iónica, necesitamos que exista fuerza impulsora, que es esta recta. Pero además necesitamos que exista permeabilidad, que esta es esta G, que significa conductancia. Entonces, ¿qué elemento explicaría la baja corriente de sodio en reposo? No es la diferencia, el bajo voltaje de la membrana, no es así.
De hecho, el bajo voltaje en la membrana en realidad lo que le ayuda es a tener mayor fuerza impulsora, porque este potencial es menos 72 y yo le resto menos el 60 milivoltios del potencial de equilibrio de sodio, me va a dar cerca de menos 130 milivoltios, ¿ya? Y menos 130 milivoltios es una fuerza impulsora muy alta. Que el potencial de equilibrio de sodio sea alto también va a generar una fuerza impulsora alta. Que la conductancia de potasio sea baja, esa es la correcta, ¿ya? Por eso este factor el que realmente está bajo, y por eso hay una corriente pequeñita de sodio, no es muy alta. Y que la corriente de sodio sea baja, esto es es un error de la pregunta, porque yo estoy preguntando que la corriente está baja. Entonces yo digo, ¿cuál elemento explica la corriente baja? Y yo no puedo decir que lo que explica sea que la corriente está baja. Es como que yo dijera, ¿qué es lo que explica que yo sea rico? Ah, es que soy rico. No, eso no es explicación, ¿ya? Entonces, esta no era explicación, ¿ya? Así que bueno, felicito a los que encontraron la correcta, que es que la conductancia es baja porque hay pocos canales de goteo de sodio. Y la razón es, recordemos, es 1:10 respecto del potasio. ¿Veamos quién ganó? Bien, la Constanza ganó, La Paz en segundo lugar y Brian se tiró en el tercer lugar. Ya, los felicito. Estamos terminando entonces, completamos la actividad, ¿ya? Y estamos dentro del tiempo porque el horario era a las 9:30, ¿no es cierto? Así que estamos bien. Ya, vamos a dejar de grabar entonces, detener la grabación.